Lucas, Señora. nosotros hemos hablado desde la semana pasada y desde hace mucho tiempo de la decisión del Partido Verde que se está enredando, ¿no? Esa decisión está enredada. El divorcio, hubo divorcio en el divorcio. Hubo divorcio en el divorcio, exactamente. Y no tenemos muy claro, bueno, qué va a pasar con esa colectividad. Pero ¿por qué les hablo del Partido Verde? Porque digamos como que el fundador, el director, la cabeza que ha estado detrás del Partido Verde desde siempre ha sido Carlos Ramón González. El dueño del letrero le llaman. Sí, señor, y el que daba vales y el que nadie dentro del Partido Verde se atreve a decir absolutamente nada de Carlos Ramón González. ¿El padre de la criatura? El padre de la criatura, pero usted ha visto que ningún congresista del Partido Verde, nadie dice nada de Carlos Ramón. No, porque Camila, siempre que ha habido casos de corrupción, por ejemplo en el Centro Democrático, el Partido Verde le pedía explicaciones a Uribe. En cambio Radical, el Partido Verde le pedía explicaciones a Germán Vargas Lleras. Liberales, César Gaviria. Si hay que pedir explicaciones al Partido Verde, sería Carlos Ramón González, pero Sí, pero nadie dentro del partido, incluso congresistas y políticos muy destacados, dicen nada de Carlos Ramón. O sea, como que también es como un tabú hablar de Carlos Ramón González. ¿Y por qué les hablo de Carlos Ramón González? Porque la semana pasada se conoció, según una publicación, entiendo que hizo el periódico El Tiempo, en primicia, que había salido del país. Recordemos que Carlos Ramón González está siendo investigado por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el famoso robo de los carrotanques en La Guajira, y quien habría estado dándole órdenes a Sandra Ortiz, o eso es digamos como que esa es la investigación que hay, que Carlos Ramón González es quien habría estado detrás de Sandra Ortiz, que fue la que le entregó la plata en efectivo, supuestamente, que iba para el representante Andrés Calle, en ese entonces presidente de la Cámara, y Iván Name, presidente del Senado. Esa es la investigación que tiene la Fiscalía en estos momentos, y Carlos Ramón González pues está defendiéndose ante las autoridades, pero la semana pasada se conoció que salió del país. Su abogado es Iván Cancino, y es su abogado desde el año pasado, cuando el señor González salió de la presidencia, ya no estuvo más dentro del gobierno, y pues tuvo que dedicar también a defenderse. Y por eso el abogado Iván Cancino nos atiende hasta ahora muy amablemente. Doctor Cancino, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Camila. Un saludo a Sebastián, a Lucas, a toda la mesa de trabajo y la audiencia. Doctor Cancino, ¿su cliente en dónde está? En este momento no sé, está fuera del país, no me he comunicado con él. Él sale y entra de manera regular, no tiene absolutamente ningún impedimento para recorrer el país entero o el mundo entero si lo desea. Nosotros hicimos el arraigo con la Fiscalía desde el año pasado, donde se dieron todas las instrucciones de su paradero, y a eso nos remitimos. La Fiscalía pues también ha hecho unas búsquedas que no tienen mayor misterio, porque además muchos de los viajes del doctor Carlos Ramón, cuando fue servidor público, eran, valga la redundancia, de carácter público. Doctor Entonces, Cancino, no hay ningún problema en su desplazamiento. yo lo entiendo, pero como usted no ha hablado con su cliente, por eso le pregunto, porque como hay suspicacias alrededor de que salió del país, de que no está aquí, ¿usted está confiado en que va a volver, pero no tiene información ni dónde está ni cuándo va a volver? ¿O sí sabe? No, yo sí he hablado con él. Lo que no hablo muy seguido es de dónde se encuentra, porque realmente para mí es irrelevante. Pero yo hablo con él por lo menos 2 o 3 veces por semana desde hace muchísimo tiempo. O sea que no es cierto aquellas versiones en donde se teje que el señor Carlos Ramón González estaría pidiendo asilo en España, porque lo que se dijo en el periódico El Tiempo era que estaba en Barcelona, ¿no, Sí, Lucas? y que habría tramitado una solicitud de asilo, es lo que decía esa versión. O sea, la información que usted tiene como abogado del señor Carlos Ramón González es que no está pidiendo asilo y que va a volver a Colombia a responderle a la justicia frente a las investigaciones, acusaciones que tenga la Fiscalía en su contra. Sí. Camila, al respecto varias precisiones, porque es que aquí se sataniza si una persona está o no está en el país para defenderse. No, él se ha defendido y ha dado la cara. Todas las citaciones que le ha hecho la Fiscalía que tiene que él estar presente, ha estado. Él estuvo en su arraigo. Estuvimos en la sede de la Fiscalía General, ahí atendimos a los funcionarios, después nos desplazamos a una sede de la Policía Judicial, donde también hicimos lo pertinente, y todas las audiencias que se han realizado, la defensa ha estado presente, menos una, que curiosamente, teniendo la obligación de citarnos, no nos citó. Y eso lo pusimos, perdóname, Metico, termino 10 segundos. Tan es así que en las últimas audiencias, el magistrado del Tribunal Superior conminó a la Fiscalía que eso no vuelva a pasar.
a que nos citen a todas las audiencias que hay, de tal manera que él ni se ha volado porque no tiene de qué, ni tiene prohibición de salir del país, y ha atendido todas y cada una de las citaciones que ha hecho la Fiscalía General de manera directa cuando se necesita o a través de su defensa. Doctor Cancino, venga, usted dice que es que aquí en Colombia se sataniza cuando la gente sale del país. Usted y yo llevamos muchos años hablando en los micrófonos, usted defendiendo personas que están siendo acusadas de corrupción en distintos casos y yo preguntándole como periodista. Y sabemos que en Colombia ha habido muchos casos de personajes públicos que han estado en la política que cuando han salido del país se han volado y no han vuelto. Entonces no es que la gente satanice, lo que pasa es que tenemos experiencias históricas en muchos gobiernos, en varios, han pasado varios, desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, hemos tenido gente que ha estado investigada, que está en un proceso, que dice, sí, yo voy a responder ante la justicia, pero se va y no vuelve nunca. Pero vuelvo y te repito, en el planteamiento podemos debatirlo, pero lo importante y lo claro es que para responder a la justicia hoy en día no hay que estar siempre presente en el país, empezando por la virtualidad que permite eso, salvo en la audiencia de juicio. Ahora, las decisiones personales que tome el doctor Carlos Ramón sobre si se queda, vuelve, sobre si pide o no pide asilo, yo en este momento las desconozco, no las hemos contemplado porque estamos absolutamente seguros y tranquilos de que si se obra solamente con un componente jurídico, hoy no habría la más mínima posibilidad de imputarle cargos a Carlos Ramón González. Pero como usted y yo también somos en esto experimentados, para no utilizar otra palabra que nos dé años diferentes a la experiencia, pues hay que tener también que aquí a muchas personas se le han imputado por presiones políticas y de otra naturaleza y mucho más en año electoral. Yo tengo todavía la confianza en esta fiscalía de que va a respetar los derechos y garantías, de que no va a apresurar a tomar decisiones que después pueden ser injustas o que conllevarían necesariamente en un juicio a una absolución. Con lo que tiene hoy la fiscalía no tendría cómo adelantar a un juicio satisfactorio contra Carlos Ramón González. Claro, pero entonces, entendiendo lo que usted dice, que no es obligación para una persona que está siendo investigada atender a las diligencias presencialmente, que se puede hacer de forma virtual y que no tiene que estar en Colombia, salvo unas circunstancias específicas. Por eso yo empezaba esta entrevista, antes de darle paso a mis compañeros, preguntándole si usted cree y está convencido o puede garantizar que el señor va a volver. Yo garantizarlo no puedo porque yo no soy él, pero lo que sí le puedo decir, el que va a dar la cara, que va a estar presente de una u otra manera para cualquier requerimiento de la justicia, sí se lo puedo decir porque eso lo he charlado con él muchas veces. Es decir, pues doctor Cancino, cada caso es un mundo, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, pero lo que estamos viendo es que acá hay supuestamente una telaraña pues de corrupción, ya hay gente que confesó los delitos, ya todo el tiempo hay noticias con eso, y un poco le quería, perdón si repito la pregunta de Camila, en el caso en el que por la parte de Carlos Ramón González esto avance mucho más, ¿usted no puede garantizar que él va a responder ante la justicia acá en Colombia? No, es que vuelvo y repito, yo garantizo que él va a responder eso sí. ante la justicia. Por supuesto que va a responder y lo está haciendo y lo seguirá haciendo de una u otra manera en que el ordenamiento procesal se lo permita. Y aquí, pues, telaraña realmente lo que hay es un par de personas que saquearon una entidad pública, que ven en la posibilidad de un principio de oportunidad donde tienen que escalar con verdades o mentiras, eso lo definirá el futuro, pero a tal punto que hoy, a diferencia de otros casos, a Carlos Ramón no le tienen videos, no le tienen interceptaciones, no le tienen movimientos raros, no le tienen ubicaciones, sencillamente el señalamiento de una persona que no pasa de ahí. No, pero doctor Cancino, solos telaraña sí, porque solos no lo hicieron. No, Carlos Ramón no. No, yo no estoy metiendo a Carlos Ramón, pero porque usted poco me pone en duda lo de telaraña, dos personas importantes dentro del gobierno que evidentemente no lo hicieron solos porque hay contratistas involucrados, porque hay alcaldes involucrados. Entonces, es decir, todo esto que se está haciendo se hizo, pues no lo hicieron dos personas por aparte, pero bueno, queda claro que todavía Carlos Ramón. Sí. Pero bueno, no, Sebastián, porque es que cuando estamos en una entrevista hablando con pero esa es la versión de Olmedo y Espinilla. Yo tengo que contestarle no a la opinión suya, sino precisamente lo mío no es una opinión.
No, es una opinión suya No, no es una formada opinión. sobre las declaraciones. Perdóneme, no es una opinión. No, lo mío no es una opinión. La prensa lo documentó muy bien y la fiscalía lo ha corroborado como de los contratos que se direccionaron y todo lo que se hizo en la unidad de la gestión de riesgo tuvo que haber participado mucha gente. Yo no estoy diciendo que el doctor Carlos Ramón. Pero es una opinión suya Bueno, basada en lo que dice la prensa o lo que dice alguien. Yo no creo que esté equivocado. Y es una opinión válida y respetable. Pero es una opinión. Como lo mío por ahora también es una opinión. Cuando yo lo diga ante un juez o lo respalde probatoriamente también será una opinión. Lo que no puede caer en el juego el país es en que en una unidad donde hay más de 40 contratos o más de 30 contratos para aplicar a un principio de oportunidad, para rebajar penas, entonces quieran meter que en un contrato supuestamente la orden la dio una persona sin aportar absolutamente nada diferente a un dicho. En algunos casos, ¿por qué están buscando los movimientos financieros? A ver si es que la plata la puso, si es que se enriquece. No van a encontrar absolutamente nada. El tema financiero de Carlos Ramón González lo hemos trabajado, lo hemos investigado, no tiene absolutamente nada que no pueda explicarse. Que si acompañó a Olmedo a la casa de Pedro, de Juan o a Schneider, no hay y ni va a aparecer nada. Todo es explicable. Entonces, a lo que voy yo es que, claro, aquí hubo un entramado de corrupción. A dos personas que de un contrato, que es el que supuestamente se habla, en el que dicen que participó Carlos Ramón y otros funcionarios del Estado, entonces los otros 38, ¿qué pasó? Los otros 38 fueron dos personas o 35 contratos que saquearon una entidad pública y que para obtener beneficios pues hacen todo lo que les parezca dentro de lo legal y de pronto dentro de lo ilegal, porque no se nos olvide que la Corte Suprema de Justicia también está dudando de la adición de algunos elementos probatorios entregados por los procesados y ya aceptados en algunos casos los cargos como el Neider o Olmedo, ¿no? Sí, doctor Cancino, es cierto que es un caso en desarrollo, por supuesto, habrá que esperar qué dice la Fiscalía, pero no puede decir usted que no tengamos suspicacias cuando el señor González pues ha estado muy ausente desde enero en el país, cuando su esposa renunció a la subdirección del SENA y pues usted mismo dice que no sabe ni dónde está. Entonces yo creo que el país tiene derecho a tener esas suspicacias y justamente usted hablaba de medios de comunicación y nuestros colegas de Caracol Radio acaban de sacar un documento de la Fiscalía que dice que la Fiscalía tiene elementos materiales probatorios con los que puede ya investigar la culpabilidad de Carlos Ramón González. ¿Usted conoce estos documentos? ¿De qué se trata? Pero por supuesto, Jennifer, buenos días. Claro que los conocemos. Es lo que te decía al principio. Desde el principio dijimos que nos citaran a todas las audiencias y la delegada fiscal no nos citó a una de control previo. A todas las demás dejamos las constancias y el tribunal conminó a la fiscalía de que nos tiene que comunicar de todas las audiencias. Conocemos lo que la fiscalía ha encontrado. No puedo decirle cosa por cosa porque son audiencias reservadas para mí. Para mí como abogado todas son reservadas, para la prensa jamás será reservado y ustedes pueden comunicar todo lo que le llegue a sus oídos. Eso ni más faltaba, es el sagrado derecho de la libertad de prensa, pero yo sí tengo una talanquera. Lo que sí le puedo decir es lo que no han encontrado. Y usted puede ver en esos documentos que ha publicado Caracol y que seguramente seguirán saliendo. Lo curioso es que son audiencias reservadas. Yo no creo que el honorable magistrado del tribunal haya filtrado, yo no las he filtrado, luego blanco es, gallina lo pone. Pero eso no es lo importante es qué hay en lo que se filtró o en lo que se contiene. Nada, no han encontrado nada que pueda vincular a Carlos Ramón con un acto de corrupción. La fiscalía puede decir una y mil veces, es más, nosotros hasta contemplamos la posibilidad de una imputación injusta, pero la contemplamos. Afortunadamente en Colombia todo lo deciden son jueces de la República y yo tengo la tranquilidad de que si la Fiscalía decide ir a un juicio, las posibilidades de derrumbar la presunción de inocencia de Carlos Ramón González son muy pocas. Y sobre el nombramiento de funcionarios en la DIAN, ¿ha sido citado por la Fiscalía su cliente, Carlos Ramón González, doctor Cancino? No, señor, hasta ahora no. Y en esos temas de la DIAN también son audiencias reservadas. Yo ahí tengo participación porque defiendo a otras personas y yo estoy absolutamente seguro que en pocos días o más tardar un par de meses
esa investigación quedará depurada a muy pocos nombres. Doctor Cancino, ¿y a quién defiende usted en esa investigación? ¿Usted es abogado de quiénes en ese caso? Ahí defiendo al senador Farelo, a la senadora Dilian Toro, al senador Sami Merek. Ok, Ana Cristina. Sí, doctor Cancino, hay tres preguntas que están conectadas. Usted nos ha estado explicando más o menos qué es lo que pasa con el señor González, pero pues un hecho es que no está atendiendo medios. Usted dice que su cliente no tiene nada que esconder, entonces ¿por qué no atiende a medios él mismo? Segundo, pues está lejos. Usted dice que eso es irrelevante. Yo, pues, con todo respeto, yo no entiendo, doctor Cancino, como para usted que es su abogado y el asunto que estamos hablando, y dice que es irrelevante para dónde se mueve el señor González, más en este momento con la sospecha que hay. Entonces, no atiende a medios, está lejos, y ¿por qué si no tiene nada que deber y nada que temer, por qué no va a las audiencias presenciales? Porque es que este es un caso que es de trascendencia nacional. Todos los medios desde hace mucho tiempo estamos detrás de él y no quiere responder. Y pues si es algo transparente, pues ¿por qué no estos tres hechos que le menciono, pues por qué no se resuelven simplemente con responder a los medios o con estar en el país mientras se le requiere para un juicio que es importante? Claro, voy a empezar otra vez por el de irrelevante. Digo irrelevante para mí porque yo he tenido comunicación con él sin importar dónde esté. No le pregunto si está en la casa, si está de viaje, si no me contestara, si yo no tuviera un diálogo fluido con él, me preocuparía y sería relevante. A mí, con todo respeto, si es relevante para otras personas, yo no entro a opinar, porque cada quien verá lo que es relevante o no. Para mí, como abogado, no es relevante porque tengo una comunicación permanente con él, él está al tanto de las audiencias. Lo segundo, ¿por qué no ha ido a las audiencias presenciales? Por una potísima razón, y es que no ha habido ninguna audiencia presencial. La única vez que se le ha requerido, que fue en el arraigo, estuvimos en fiscalía y en policía. Estuvo él conmigo, yo lo acompañé, fue una diligencia de más o menos 2 horas y la cumplimos a cabalidad. De tal manera que ahí estuvimos. Tercero, le hicimos una petición a la señora fiscal de que estábamos a disposición de ella y nos contestó como es su deber, como es su derecho, además deber y derecho, que por ahora no consideraba que tuviera que escuchar a Carlos Ramón González. De tal manera que ahí está también cumplido y le hemos escrito memoriales sobre la constante interés de estar colaborando presencialmente por medio de su abogado, virtualmente estado o yo o a una abogada suplente en las audiencias. Y la última la dejo por esto, porque la gente que me conoce sabe una frase y es que el silencio no es presunción de nada cuando hay un tema jurídico. Lo que se presume es la inocencia. De tal manera que él ya no es servidor público, ya la fiscalía nos informó que tiene una investigación y yo como abogado en el 95% de los casos le digo a mi cliente que si quiere conservar mi representación judicial, no hable en medios. Para eso estoy yo, porque ya el tema se volvió jurídico. De tal manera que no tiene la obligación, obviamente es de interés nacional, pero él ya no es una figura pública en el sentido de tener un cargo. Esa claridad me parece importante, ¿no? Y entonces es una recomendación jurídica que además hacen muchos abogados y es no hablen los medios de comunicación porque es mejor para el proceso. Ahora le tengo una consulta, doctor Cancino, no en el caso de su cliente, sino hipotética. Cuando una persona está en el exterior, como Carlos Ramón González, y está enfrentando una investigación, usted dice no es obligación que esté en el país, pero en caso de que haya una orden de arresto cautelar, por ejemplo, ¿cómo responde una persona que está en el exterior a eso? Se presenta a la audiencia, primero se la tienen que pedir ante un juez, él puede participar virtual o presencialmente de la audiencia. Acuérdense que la decisión de la Corte solo obliga a los jueces a hacer audiencias presenciales y a las partes a estar presencial en el juicio, no en las audiencias previas o preliminares. Claro, pero si hay una orden de arresto preliminar o un cautelar, ¿ahí qué pasa? Y el señor está en España. ¿Eso cómo hace? ¿Se agenda el tiquete y dice en 2 días vengo?
esa decisión sí ya es muy personal de él. Puede ocurrir que inmediatamente se ponga a disposición de las autoridades o que tome otra decisión. Eso ya no está dentro de lo que yo pueda discutir o recomendar para cada cliente, pues no lo puedo hacer en un caso que por ahora es hipotético. Claro, Jennifer, por eso es que obviamente hay suspicacias dentro de los colombianos y dentro de pues nosotros, también los periodistas en los medios de comunicación, y si es raro que el señor no esté aquí enfrentando la justicia, por lo que hemos vivido y porque en caso dado puede pasar, esto es un hipotético, se da una orden de arresto cautelar y usted cree que el señor vuelve, yo apostaría que no, pero pues me puedo equivocar. Nos podemos equivocar, Camila, pero ha estado pues ausente del país desde enero y pues yo creo que sí son absolutamente lógicas las suspicacias que podamos tener desde los micrófonos de la ciudadanía. Y mira, hablando usted de doctor Cancino al principio con Camila de las trayectorias que llevan usted como abogado, Camila como periodista, entrevistándolo sobre estos temas, me surgió una duda porque usted dijo, bueno, en muchos de esos casos en los que hemos hablado usted y yo, a la gente la han señalado por temas políticos y me surgió la duda, ¿usted estaría considerando alzar la bandera de persecución política en este caso, de llegar el tema de la fiscalía más allá de lo que usted está diciendo que está en este momento? No, a mí, mira Jennifer, que ese es un tema que yo también he debatido mucho. Por eso digo que no es importante lo que se filtre, sino el contenido. Y tampoco es importante hablar de una persecución política si la persecución política tiene respaldo. Me explico. Una persona puede haber cometido un delito y tener todas las pruebas y un contradictor político perseguirlo. El problema ahí no es la persecución política, es que la persona cometió un delito. En el caso de Carlos Ramón González, no sería correcto hablar de una persecución política, sino de pronto, hipotéticamente hablando, de una injusticia o una violación de garantías, que eso también puede suceder. Persecución política de una persona que hizo parte de un gobierno estando todavía el gobierno en turno, pues es difícil de sostener. Pero en últimas, el tema de las garantías, sí hay que ponerle mucha atención a que se respeten las garantías, a que las peticiones estén dentro del debido respeto y debido proceso, respetando el derecho de defensa y tomar las decisiones con lo que el abogado ve y le aconseja, pero también como una persona experimentada en la vida pública como Carlos Ramón pueda ver y sentir. Pues abogado Iván Cancino, representante de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, el dueño del letrero, como se le conoce, del Partido Verde, quien en estos momentos está afrontando un proceso ante la justicia. Gracias por atendernos, por sus respuestas y esperemos que esa confianza que tiene usted en el regreso de su cliente al país, pues se materialice y sea una realidad cuando tenga de verdad que enfrentar la justicia en vivo y en directo. Gracias por habernos atendido. A ustedes muchas gracias. Sí, Camila, esta conversación me lleva un poco a lo que se decía cuando no aparecía por ningún lado Luis Carlos Restrepo, el excomisionado de paz, que desde el 8 de enero de 2012 salió de Colombia. Él salió de Colombia cuando las autoridades lo requerían después de la falsa desmovilización del Frente Guerrillero, la cacica La Gaitana, y se desapareció y nunca se volvió a saber de él. Después le dio una entrevista, como a los 2 o 3 años, le dio una entrevista acá a los micrófonos de Blue Radio diciendo que estaba en un país asilado, no dijo en cuál país, que estaba asilado, que estaba porque lo estaban acusando injustamente. ¿Y cómo será que hasta en 2022 ya prescribieron algunos de los delitos por los que él estaba acusado, que era por fabricación y porte de armas? Eso ya prescribió. Pero entonces me parece estar reviviendo el mismo escenario de una persona que se las da de perseguido político y que lo que va a aparecer es que yo creo que esto se va a desaparecer. Exactamente, Ana Cristina, y dice el doctor Cancino que pues no considera que sea un perseguido político su cliente Carlos Ramón González, porque hizo parte de un gobierno que aún está en ejercicio. Sin embargo, esperemos a ver qué pasa, si termina o no él y su familia pidiendo asilo político en España. El tiempo dirá quién tenía la razón en este caso. Lo cierto, Camila, es que es un hombre demasiado poderoso, no solamente por ser la cabeza del Partido Verde, sino porque además es un hombre muy cercano al presidente Petro, fue integrante del M-19 y tanta era la confianza del presidente Petro que lo nombró primero director de inteligencia y luego director del DRAPE, del Departamento Administrativo de la Presidencia. Así que creo que es un hombre demasiado poderoso que debe saber mucho, debe tener mucha información sobre lo que ha pasado en los últimos años en torno a
a la administración de Gustavo Petro. Mire, frente a lo que le preguntaba Hugo Mario a Ana Cristina sobre por qué Carlos Ramón González no hablaba en los medios de comunicación, el doctor Cancino respondía algo que yo creo que hacen muchos abogados, y es recomendarle a sus clientes no de entrevistas. Cuando ya, o sea, una de las condiciones, si usted quiere que yo le siga el proceso, es no de entrevistas porque la puede terminar embarrando. Yo doy las entrevistas en representación suya, y eso fue lo que nos dijo el abogado Cancino. Pero me dicen a Cristina, un oyente que estaba escuchando y nos escribe al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, y creo que tiene razón, y es porque el abogado no le recomienda a su cliente que venga a Colombia. O sea, ¿por qué no le recomienda que esté aquí también? Sí. Digamos eso del silencio, Camila, sí es, claro, eso sería lo ideal, que pudiera estar acá, pero mire, Camila, lo del silencio, que como usted dice, muchos abogados lo recomiendan, porque es que los deslices, pues en un medio de comunicación y ante una audiencia tan grande son difíciles, pero ante las audiencias también. Es decir, cuando hay audiencias también es fácil un desliz, y yo creo que los abogados deben sufrir parejo. Digamos, eso se cura en salud más bien el abogado más que su cliente, porque basta citar las recientes audiencias del señor Álvaro Uribe, donde hay un punto donde le dicen: señor Uribe, recuerde que usted no se debe autoincriminar. O sea, que la misma persona que está manejando la audiencia le dice: pare ahí, que usted se está autoincriminando. Entonces, aquí uno entiende eso del silencio, es una verdadera lástima, porque yo aquí, haciendo un rastreo, desde junio del año pasado no veo una entrevista al señor González. Desde junio, puede que esté equivocada, desde el año pasado en junio no veo otra entrevista más reciente, y ya es demasiado tiempo. A Carlos Ramón González, como lo decíamos, lo están investigando por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero también por el caso de los dineros que se le habrían entregado a los presidentes de la Cámara y Senado, el señor Andrés Calle y Iván Name, y ser el que le daba las órdenes a Sandra Ortiz, también del Partido Verde, alta consejera para las regiones, quien es la que hacía esas vueltas, y además está ya plenamente documentado cómo fue el proceso de la entrega de esos dineros para que se aprobaran ciertas cosas en el Congreso de la República. Pero como hablamos de casos de corrupción, hacemos una